Le damos muchas gracias a Dios porque el Señor es fiel y a pesar del frío, yo a veces si quiero hacer el fuerte, pero la mera verdad no lo soy tanto. No lo soy tanto porque acá no siento frío, pero acá en las piernas sí. Y pues mi esposita hoy no nos acompañó porque la verdad cada día está un poquito más delicada en cuanto a su temperatura del cuerpo, la falta de circulación, sobre todo en las extremidades, hace que ella sienta mucho frío y se angustia, inclusive hasta se siente molesta. Y pues la verdad yo nunca sentí, sí he sentido un frío de 0 grados, de inclusive 2 o 3 grados bajo cero, pero pues se ha dado obligado y la temperatura de nuestros cuerpos nos permite cobijarnos, bueno, nos ponemos algo y se controla el frío. Gracias a Dios en que pues estamos normales en eso. Pero cuando hay una deficiencia a veces es muy difícil, ¿no? Bien, pues vamos con relación a las leyes de la enseñanza. Yo he fallado, hermanos. He fallado porque aquí dice que debemos repasar el estudio anterior. Y yo quisiera preguntarles a ustedes si se acuerdan de algo del estudio del domingo pasado. Con relación a lo que recibimos, yo les voy a ayudar, a lo que recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Recuerda usted algunas de las cosas que recibió cuando aceptó a Cristo? Ayúdenme. A ver, uno por uno. A ver, ¿Quique? Perdón de pecados. Perdón de pecado. ¿Cómo se hace perdón? ¿A la mitad? ¿O los más grandes? ¿O los más gordos? ¿No? Completo, ¿verdad? Bien, hermana. Recibimos poder del Espíritu Santo. Recibimos poder. El Señor Jesucristo habla de esa potestad y dice: pero recibiréis poder cuando haya recibido el Espíritu Santo. Gracias a Dios por ello, porque eso nos ayuda a llevar una vida como Dios quiere. Llevamos dos. Vida eterna. Vida eterna. ¿Cuándo, hermanos? Siempre, a partir de ahí para adelante, siempre. ¿Qué dice Juan 5:24? ¿Se acuerdan ustedes? De cierto digo, El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado. El hermano lo dijo en otras palabras. Eso es lo importante, hermanos. Lo importante de estudiar la palabra de Dios, a lo mejor no es que aprendas de memoria los textos, pero sí que entiendas el concepto. Falta uno. ¿Vale? Por su gracia, tú salvas. ¿Cómo? Por su gracia, tú salvas. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios. Muy bien. Justificación. Justificación. Esa vamos a entrar en ella más adelante. Entonces decimos presencia de Cristo en nuestra vida. Perdón de pecados, poder para ser hijos de Dios. Faltó uno. ¿Cuál? La vida eterna. La vida eterna. Después de estar aquí en la vida eterna. Vamos al Cristo de la vida, pero no lo vimos el domingo pasado, sino vimos vida nueva. Recibimos también vida nueva, hermanos. ¿Recuerdan que cantamos hasta un canto cuando terminamos el estudio? Bueno. Y eso es lo que dice Juan 5:24. Por eso es importante que lo aprendamos.
Bien, porque el repaso es una de las 7 leyes de la enseñanza que debemos observar esos pasos para poder aprender más de la palabra de Dios. Muy bien, en esta mañana, hermanos, vamos a buscar Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Lo que es llamado comúnmente como la gran comisión. Bien, hermano, bien. Quiero que, por favor, lo lean todos juntos. 19 y 20. Todos juntos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquí hay algunas cosas, hermanos, que quiero comentar antes de entrar de lleno a lo que es la lección. La palabra de Dios, hermanos, vea usted ahí en el versículo 19, dice que ir, o sea, por todo lo anterior, eso quiere decir, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué lástima que un prospecto que se fue a la clase se quiere bautizar y no va a tener oportunidad. Bueno, a lo mejor sí lo ve y lo graban ahí, ¿verdad? Si es que lo graban. Pero, hermanos, como hoy nos ocupa el bautismo, vamos a ver qué es el bautismo. Pero les decía que antes, algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué orden está? ¿Qué es lo que dice primero? Vea usted ahí en su Biblia. ¿Qué dice? Ir, hacer discípulos, y luego después dice bautizarlos. Hay unas iglesias, hermanos, en donde son bautistas, unas iglesias en donde solamente le comparten a la persona y le dicen que tiene que bautizarse de inmediato. Yo creo que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que si esas personas tienen, o estos hermanos tienen buena fe en querer bautizar de inmediato, pero la palabra de Dios nos dice aquí, primero hacer discípulos. Y eso es muy importante. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Qué es un discípulo? Uno enseñado. ¿Cómo? Uno que hemos enseñado. Uno que sigue, pues es un seguidor. Es un seguidor, ya sea de un maestro, sea de una doctrina, sea de discípulos. En este caso, hacer discípulos es hacer seguidores de Cristo. Bueno, obviamente que nosotros no podemos hacerles, pero si nosotros les enseñamos cómo ser discípulo de Jesucristo, ellos pueden ser discípulos. Y cuando ya son discípulos, hermanos, la palabra de Dios dice que hay que bautizarlos. ¿Cómo es eso? Pues es que primero es una cosa, no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, estos hermanos, no es crítica, digo, respeto su manera de pensar, pero yo digo, en sus reuniones, y lo vemos en las enseñanzas de estos hermanos, en sus reuniones invitan a mucha gente, inclusive van en camionetas y traen. Algo que no nos comentaron, hermano, es acerca de las despensas que les ofrecen a esas personas.
van a las colonias y dicen, si vas con nosotros te vamos a dar una despensa. Y llenan las camionetas. Eso lo hacen en la frontera, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Y llenan las camionetas, entonces con la promesa de que van a recibir una despensa, llegan a la iglesia, les comparten de Cristo y les dicen, ¿sabes qué? Tienes que bautizarte. Y bautizan a veces 80, a veces hasta 100 gentes en un servicio. Está el pastor predicando y el bautizario está acá y está más y más y más gente. También eso distrae a las personas de la enseñanza. Pero lo que yo quiero resaltar es que no es correcto. No es correcto porque la palabra de Dios dice que primero hay que ser discípulo, o sea, seguidor, y luego ya entender lo que es el bautismo. Por eso es que es de mucha importancia, hermanos, ¿qué es el bautismo? Muchos sabemos, porque ya nos han bautizado, pero sabemos que nos sumergen aquí en agua y ya sale bautizado. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a ver con la palabra de Dios qué es el bautismo. Hay cuatro preguntas. Cuatro preguntas que nos vamos a hacer, sobre todo para aquellos que quieran anotar. Vamos a ver qué es el bautismo. El bautismo es, primeramente, hermanos, una ordenanza. Porque ya vimos en Mateo 19 y 20, que dice, por tanto, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Es una orden. Es una orden. Aunque aquí está el imperativo. Note usted, por tanto, y ese es un imperativo. Pero, hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo. No es diferente, sino que la traducción más adecuada, la palabra en griego, y quiero decirles también algo importante. Dios estuvo preparando todo el mundo hasta preparar el idioma preciso, porque los idiomas van cambiando, son dinámicos los idiomas. El español, el inglés, el francés, todos los idiomas van cambiando, son dinámicos. Y Dios esperó, hermanos, y preparó el idioma griego para traer el evangelio. ¿Y sabe por qué? Porque el idioma griego es el más preciso que hay en el mundo. ¿Sabían ustedes? El idioma griego, hermanos, las palabras que usan los que saben griego y que hablan griego, hermanos, son palabras precisas para determinar algo. Y digo esto porque en el idioma griego, la palabra "y", que aquí está en indicativo, en imperativo de indicativo, está en gerundio o participio. Tradujeron un poquito diferente. Esa palabra la tradujeron un poco diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que como está en imperativo, mucha gente lo toma exactamente así y va y reparte folletos y le habla a lo mejor a una persona de Cristo, pero aquella persona va y religiosamente 2 horas va y comparte el evangelio y se dedica a hacer otras cosas el resto del día. A veces hasta cosas en contra de la palabra de Dios. Pero ya cumplió, ¿sí me entienden? Ya cumplió con ir, ya cumplió con ese mandamiento. Y la palabra es pertinente en participio, o sea, en modo participio o gerundio, porque, hermanos,
Eso es lo que quiere decir la palabra en griego, quiere decir yendo, yendo. ¿Qué quiere decir yendo? Bueno, viene del verbo ir, pero yendo en tu vida, yendo en tu trabajo, yendo en tu casa, yendo con tus vecinos, yendo, viviendo tu vida. No hacerse religiosos de ir y compartir el evangelio, les decía, 1 hora, 2 horas, y luego te dedicas a otra cosa diferente. Porque vives una vida doble. Y si uno se hace hipócrita. Y entonces, te digo, lo maravilloso del griego es de que nos dice lo que Dios quería de nosotros. Que viviendo nuestra vida, hagamos discípulos. ¿Cómo? Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, siendo honestos, dando buen testimonio. O sea, eso la gente lo ve. Y llega y te pregunta, oye, ¿por qué tú no haces cosas chuecas? Sobre todo en el trabajo. ¿Por qué no haces eso? Bueno, a Dios no le gusta. A ver, explícame. Y ya, ¿qué? Y hermano, eso se presta para dar testimonio. Y no así el ir religiosamente a dar unos folletos, que sí funcionan. O religiosamente ir, llenar las camionetas y traerlos. Eso, ¿cuántos cree usted que de 100 personas que asistan y que las bauticen, cuántos creen que usted cree que regresen? Unas 2. 2 o 3. 2 o 3. Y miren, y sobre todo, ¿sabe qué? Eso es un evangelio barato. ¿Por qué? Porque dice, nomás cree en el Señor Jesucristo y te bautizas y ya eres salvo. Y eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Mucha gente ha abaratado el evangelio y superficialmente dicen que reciben a Cristo, pero su vida no va a cambiar. No tienen vida nueva. No han pasado de muerte a vida. Por eso es muy importante, hermanos, entender acerca de estas cosas y sobre todo, hermanos, yo tenía se llama un diccionario español griego o griego español. Entonces, estaba todo el Nuevo Testamento en ese libro, todo el Nuevo Testamento. Y ahí en el original dice yendo. Si usted consigue un Nuevo Testamento en griego, usted y sabe griego, usted va a traducir dice yendo a través de la vida. No dice ir y hacer discípulos, sino hacer discípulos viviendo nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque, mire, hay personas que no tienen el don de evangelistas. Dios dice en Efesios que Él instituyó a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas. Entonces, hermanos, el evangelista que Dios utiliza es un cirujano. Mire, yo estoy seguro que si existiera, más bien que si hubiera existido un bisturí en el tiempo del Señor Jesucristo, la parte donde dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, es como si dijera, es como un bisturí. Porque el cirujano corta exactamente con precisión en donde debe cortar, no debe cortar ni un nervio, ni debe cortar las venas, o sea, corta con mucha precisión. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos que discierne, o sea, interpreta lo profundo de nosotros.
¿quién puede ver dentro de nosotros los médicos cuando hablan? Imagínese usted cuando le cortan aquí. Es impresionante ver una operación de corazón abierto. Ver cómo el cirujano empieza partiendo el esternón. El esternón es esta cosa que está aquí y es un cartílago duro. ¿Saben que utiliza? Una sierra, pero una sierra no para cortar madera. Es una sierra muy precisa que oscila, no da vueltas así. Si no habría un bañadero ahí de sangre, ¿sí? Pero entonces son instrumentos muy precisos para cortar, por ejemplo, el esternón, y luego ya unas pinzas le abren a la gente así, le estiran las costillas y muestran el corazón. Es impresionante ver cómo trabaja el corazón. Pero eso solamente o en video o los cirujanos saben. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos con precisión algunas palabras, no todas, porque no todas están traducidas con exactitud. Y decía, no significa lo mismo hace 2000 años que hoy en español. Aunque existía el español antiguo es muy diferente al español de hoy. Entonces la gente a veces se confunde y es importante ir al original, al griego. Se acabó la clase de griego. Bien, todavía me falta algo más. La palabra bautismo. En griego, la palabra bautismo no se refiere a un cristiano que es renomado ahí. Porque el griego apareció antes que el Evangelio y que los bautismos. Ahora, ¿qué quiere decir en griego bautismo? ¿Vale? No. Sepultado no. Por ahí va. A ver, ¿alguien más? Impregnado. No está sometido. Porque Quique, impregnado. Cuando usted, por ejemplo, el pantalón del hermano, no le pongo, por ejemplo, porque no se pinta, pero el de mezclilla sí se pinta, ¿verdad? ¿Sabe usted que cuando un pantalón de mezclilla ya se decolora, de tantas lavadas y eso, lo puede volver a pintar? ¿Sabías? Bueno, en una cubeta pones agua caliente, echas una pastilla de pintura y agarras tu pantalón y lo metes y lo dejas un rato. ¿Qué está haciendo, Quique? Ahí es el pantalón. Se está impregnando. Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos en nuestra mente que la palabra bautismo quiere decir impregnar. O sea, ¿en dónde queda la pintura? ¿Nada más en las bolsas? no. ¿Dónde? ¿Nada más en la parte de arriba? Todo. Eso es muy importante que nosotros entendamos lo que quiere decir la palabra bautismo en griego. Es impregnar. Cada una de las fibras del pantalón está impregnada del color. ¿Sí? Si le puso una pastilla de color azul marino o del color que usted quiera. Entonces, hermanos, adelante, pase usted, pase a escuchar. Disculpe, es que ando buscando a ver. Sí. Decíamos, hermanos, que es muy importante que tengamos en nuestra mente lo que es el bautismo. Ahora bien, si yo pregunto, ¿qué sucede con el cristiano que es renovado? ¿Qué sucede?
físicamente, ¿qué sucede? Se Se mojan, pero ¿se mojan nomás las manos en el bautismo bíblico? Todo se impregna de agua, ¿no es cierto? Se empapa, se remoja. Es fácil, bueno, es posible usar la palabra remojar, porque la entendemos mejor que el bautismo, ¿no es cierto? Voy a remojar un pantalón, una camisa, ya no me gustó del color que está, y la remojo en pintura y se impregna toda la camisa. De la misma manera el cristiano que es bautizado está impregnado de agua. Ahora bien, decíamos entonces que el bautismo primero es una ordenanza, porque esa es la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo antes de partir al cielo dijo, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ese sí es un mandamiento. Entonces, el Señor Jesús mandó bautizar a todos los que fueran sus discípulos. Pero no solamente es una ordenanza, también el bautismo es una identificación simbólica con Cristo. Una identificación simbólica. Teniendo en mente, ¿recuerda usted lo que le contestó Juan el Bautista a los fariseos que le fueron a preguntar? ¿Tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Y qué dijo Juan el Bautista? No, yo no soy. El que viene después de mí, ese. Yo los bautizo solamente con agua para arrepentimiento, dijo Juan. Y dice, el que viene después de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo, hermanos. ¿Notas ahora lo que sucede cuando recibes a Cristo? ¿Qué sucede? ¿Eres bautizado en Cristo? O sea, es el bautismo del Espíritu Santo. Nos impregnamos. Nos impregnamos de Cristo. Cada una de tus células y de mis células está impregnada del Señor Jesús. Cuando recibimos a Cristo, cuando nosotros hacemos una decisión de aceptarlo, de invitarlo a nuestro corazón, una decisión genuina. Hermanos, entonces el bautismo en agua es una identificación simbólica. Estamos representando lo que Dios hizo con nosotros cuando le conocimos. ¿Sí? O sea, eso no te va a hacer mejor cristiano, no. Pero sí estás mostrando a los demás que tú estás impregnado de Cristo. Cristo está en nuestras vidas. No lo vimos el domingo pasado acerca de que hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo que es Dios también, y que Dios mora en nosotros. Eso es. ¿Lo entendemos mejor ahora, hermanos? Dice que es esta identificación. Estamos participando de la deidad. Estamos anunciando también de que Dios mora en nosotros. Vamos a ver Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el versículo 3. ¿Ya está por ahí? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Y acertadamente dijeron ustedes también que es una representación de la muerte, pero no de Cristo. De nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Hermanos, para poder participar de esta muerte de Cristo, tenemos que morir nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? El contexto de este versículo, hermanos, está hablando de que, bueno, un cristiano puede seguir viviendo de la misma forma que antes. Un cristiano puede seguir mintiendo, puede seguir fornicando, puede seguir emborrachándose, puede seguir la vida que vivía antes. ¿Y sabe por qué? Porque ha muerto. Ha muerto a esa clase de vida. Y eso es precisamente lo que el cristiano hace simbólicamente. Morir, hacer morir sus apetitos. En otros pasajes de la palabra de Dios dice: hacer morir esto, que no son cosas buenas. Y que dice: y vestidos del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es una identificación simbólica con Cristo, así como es un testimonio público. Es un testimonio público de esa identificación. ¿Qué estás diciendo? Yo no creo que los hermanos que bautizan inmediatamente a aquellos que reciben a Cristo, yo no creo que el creyente pueda estar dando testimonio de que ya está impregnado de Cristo. Porque el bautismo de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo, es primero. Solamente es una representación simbólica. ¿Sí? Entonces, hermanos, estamos nosotros identificándonos que somos parte de esa deidad, que Cristo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Padre está en nosotros. Entonces, hermanos, el bautismo, aparte de ser una ordenanza, es una identificación simbólica con Cristo. Decía que participamos de esa deidad por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, lo hacemos, podríamos llamarle, lo hacemos evidente a los demás. Al salir remojados, al salir impregnados. Esa es la palabra más precisa para el bautismo: impregnados. Bien, entonces, también, hermanos, es una representación. Por medio del bautismo representamos simbólicamente la muerte, como dijo nuestra hermana. Simbólicamente representamos la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, reconociendo en público que la obra de salvación es totalmente de Dios. Amén. La obra de salvación, o sea, la impregnación del Espíritu Santo, eso lo hace el Señor. Nosotros no lo hacemos. ¿Recuerda qué dijo Simón cuando vio que Pedro le puso las manos a los hermanos y que llegó el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas? Simón el mago dijo: ¡ay, yo quiero! ¿Por qué no me ponen las manos? Le digo, para que yo tenga este don. Porque vio que él podía tener ese para su propio beneficio. Y ofreció dinero. Y le ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. Cosa que usted puede comprar a Dios para que no dé su Espíritu. Solamente es creer. ¿Verdad?
Bien, entonces, hermanos, la obra de salvación es totalmente de Cristo, es Dios. Él solamente lo hace, lo puede hacer. El bajar al agua, por eso es que el bautismo bíblico tiene que ser meterse en agua, para impregnarse del agua que simboliza el Espíritu Santo, que simboliza a Cristo. Al bajar al agua simboliza ser bautizados en Cristo. Hermano, perdón, una pregunta. Sí. ¿Se puede, hermano? Sí, claro. Entonces, no es figurado como lo ve la religión tradicional. Ellos piensan que es el tiempo que lo hacen figuradamente, poner la vida nada más en la frente. Definitivamente, hermanos, la iglesia tradicional, y yo creo que todos fuimos bautizados de esa misma manera que nos echaron tanta agua aquí. Pues eso no es bautismo. Ya vimos qué cosa es el bautismo, es impregnarse, no solamente mojarse la frente, la mollera de los niños, ¿verdad? Porque así bautiza la religión tradicional. Entonces, ellos lo hicieron así para comodidad, de poder bautizar a todos cuando Constantino dijo que todo el imperio romano tenía que ser cristiano, entonces todos los curas que ya en ese tiempo ya había, los proveyeron de una conchita y agua y empezaron a bautizar todo. Inclusive hasta no sé ahora si los presbiterianos aún bautizan con aspersión. Dice que nomás echándole agua así con una ramita. Agarran una rama cualquiera, la mojan con agua. Bendicen el agua, dice. Cosa que aquí no se hace. Entonces, con esa ramita le echan a los infantes, o a la gente grande inclusive, dicen que ya están bautizados. ¿Representa eso el bautismo de Cristo? ¿Verdad que no, hermanos? Claro que no. Entonces estamos completamente seguros de que los que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en agua, hemos representado con exactitud lo que quiere la palabra de Dios. Es cierto. ¿No es cierto? Así es. Entonces podemos estar tranquilos de que hemos hecho las cosas bíblicas. Una de las características de la iglesia, de las iglesias bautistas en general, es que son bíblicas. No solamente son bautistas porque bautizan o rebautizan, no, sino son bautistas porque son bíblicos. ¿Usted ha visto esas iglesias que dice Iglesia Bautista Bíblica fulana? O otros nada más dice Iglesia Bautista Fe, como aquí. Iglesia Bautista Fe. Porque antes se entendía que una iglesia bautista era una iglesia conservadora, ortodoxa, basada en la palabra de Dios totalmente. Hoy en día, cuidado, ya no todas las iglesias bautistas son bíblicas. Ya no puedes confiar. Necesitas ver y con tu Biblia, por eso es importante ver con tu Biblia si efectivamente el que está enseñando está diciendo la verdad. Para eso. Sí, hermano. En 2009 yo estuve en una parte, en una zona de Texas, en Estados Unidos, y me di a la labor de buscar una iglesia bautista, iglesias bautistas, templos bautistas, y me di cuenta que en esa zona de Estados Unidos había templos bautistas, iglesias bautistas, pero algunos de ellos celebraban el Halloween. El templo lo adornaban para celebrar el Halloween y celebraciones o de tradiciones del mundo, ¿verdad? Sí. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el hecho de que diga iglesia o templo bautista o templo cristiano o bíblico, ¿verdad? Ya no es una garantía de que se repite la palabra de Dios, ¿verdad? Y alguien dijo que cada vez hemos introducido más, o se ha introducido más el mundo en la iglesia.
las tradiciones del mundo en la iglesia y celebramos más las tradiciones del mundo que los principios bíblicos. ¿Verdad? Sí, así es, hermano. Ahí ve usted todas las. Y ahora en internet se ve todas las iglesias adornadas, los árboles de Navidad, dándole más importancia a esa cosa que a la misma palabra de Dios. Por eso, siempre tratamos de decir los cristianos a una doctrina bíblica, digo, una sana doctrina. Tenemos ya la costumbre porque ya conocemos la palabra un poquito, Sí. vamos a una doctrina sana. Claro, Sí. claro que sí. Hermanos, así debe ser. Siempre debemos comprobar con la palabra de Dios que el que está enseñando enseñe conforme a lo que dice la palabra de Dios. Eso es muy importante. Por eso es una gran responsabilidad. Entonces decíamos, hermanos, que bajar al agua simboliza ser bautizados en Cristo. Simboliza. El sumergirse en el agua simboliza ser sepultados con Cristo. Hermanos, el creyente que va a ser bautizado tiene que saber que está renunciando a todo lo que hacía antes y que va a tener el firme propósito de vivir una vida nueva, porque dice según a los Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Hermanos, el cristiano debe vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Ya no va a poder mentir como antes. Ya no va a poder decir las palabrotas que decía antes. Ya no va a poder emborracharse como lo hacía antes. Ya no va a poder golpear a sus semejantes como lo hacía antes. Ofenderlos. Ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros, hermanos, nos detiene. Nos detiene. Nos enseña que debemos vivir una vida nueva. Yo creo que usted ha notado en algunas ocasiones en su vida, en alguna experiencia que tenga, en que ya no, algo le detuvo para que dijera una palabra. Algo le detuvo para ofender a alguien. Algo le detuvo para reaccionar como todo el mundo reacciona. Porque está viviendo una vida nueva. Entonces, al sumergirse en el agua simboliza ser sepultados con Cristo. 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo. Así de que como Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también andemos en una vida nueva. Nada más la primera parte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Decíamos, es una manera simbólica y pública de decir, cuando menos quiero vivir una vida nueva. Me voy a esforzar. Y ustedes, hermanos, ustedes son testigos de ese bautismo. Y podemos decir, hermano, es que tú ya eres bautizado. Tú ya sabes tú sabes lo que hiciste, la decisión que hiciste, entonces ya no puedes hacer tal cosa. Nosotros podemos exhortar de tal manera a nuestros hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos exhortarnos unos a otros. Bien. Entonces, hermanos, también al salir del agua, o sea, cuando el pastor que nos está bautizando nos levanta, ¿qué dice? A ver, si alguien se acuerda, acuérdense. ¿Cómo? Resucitados para vida nueva. Resucitados para andar en una vida. De alguna manera esa es una promesa pública. Es como decir, bueno, yo sí me voy a esforzar delante de ustedes, hermanos, me voy a esforzar a andar en una vida nueva. Quizá voy a caer algún día en algún pecado, alguna situación, pero ya no es intencional, ya no es voluntario, ¿sí?
sino mi propósito es vivir una vida nueva. Por eso es que es muy importante, hermanos, que antes de bautizarnos tengamos una idea completa de lo que es el bautismo. Entonces, decíamos aquí, en el 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en el 5, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección. Hermanos, ¿recuerdan ustedes lo que la palabra de Dios dice en Efesios, que dice que estábamos muertos? Cristo nos ha resucitado. Espiritualmente nos ha resucitado a la vida. Claro, el día que Él venga, ese día, hermanos, nos va a resucitar físicamente. Nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo físico, un cuerpo que come, un cuerpo que camina. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo resucitado cómo entró al aposento alto sin que abrieran la puerta? Apareció ahí. Ese es un cuerpo resucitado, glorificado. Entonces, hermanos, es una representación simbólica de lo que somos. Decíamos también entonces que el bautismo es un testimonio, ya lo vimos, es un testimonio para que así también nosotros andemos en vida nueva. Yo creo, hermanos, vamos a ver lo que sigue todavía del bautismo, porque abarca más cosas. Nos va las siguientes preguntas que tenemos. Hoy vimos qué es el bautismo. Primero es una ordenanza. Una orden es un mandamiento tanto para el pastor como para el creyente. El creyente debe ser bautizado y el pastor debe bautizar. Amén, hermanos. Amén. Ya lo vimos en Mateo 28, 19. Entonces es un mandamiento. El bautismo también es una identificación. O sea, nos identificamos como que ya estamos bautizados por Cristo. Así nos bautizó el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que lo recibimos cuando creímos, en el momento en que creímos, no en el momento de la bautización. Hay gente que piensa que hasta que no se bautiza recibe el Espíritu Santo. ¡Erróneo! Hemos visto bíblicamente que no, sino solamente es una representación simbólica de ellos. Entonces, pero sí es importante que sepamos que al bajar al agua estamos muriendo a la vida anterior. Al ser sepultados, al ser tapados con el agua, estamos muriendo como Cristo lo hizo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora, cuando el pastor nos levanta, estamos resucitados para andar en vida nueva. No sé aquí cuál sea las palabras que usa, pero yo usaba primero, antes de sumergirlo, estaba parado en el bautisterio, junto yo con él, y le preguntaba en voz alta: ¿por qué te quieres bautizar? Entonces, el cristiano nuevo decía: porque tengo a Cristo en mi corazón, he recibido a Cristo, y por eso quiero obedecerle bautizándome. Eso decía la persona.
en voz alta y lo oían todos. Entonces, el pastor agarraba, lo detenía y decía, ponte suavecito porque hay veces se ponen duros, no quieren. Tápate tu nariz y cierra la boca y dice, bautizados con Cristo, resucitados con Cristo para dar en vida nueva. Pero primero, en el nombre del Padre. Sí. En el momento de bajarlos, en virtud de esta declaración, ese es todo el ritual, podríamos llamar. En virtud de esta declaración de que tiene a Cristo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizado, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo para andar en vida nueva. Aún así, muchos hermanos, muchas personas que son bautizadas bíblicamente, que son aún discipuladas bíblicamente, aún desertan, ya no siguen. Como decía el Señor en la parábola del sembrador, porque la palabra de Dios algunas veces cae, pocas veces cae en buena tierra, la mayoría de las veces cae en pedregales, cae en un suelo superficial, otras veces los espinos las ahogan, las situaciones y circunstancias de la vida nos siguen. Pero el cristiano verdadero, hermanos, dice el Señor Jesús, sigue y da fruto, porque sigue creciendo en el Señor Jesucristo. ¿Amén, hermanos? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, que nos enseña lo que es el bautismo bíblico. Gracias por ello, Señor, porque tú usaste a mucha gente para escribir, para traducir del griego, para enseñarnos también que el griego es un idioma no perfecto, pero sí es un idioma más exacto, que nos hace ver las cosas con una perspectiva completa, una perspectiva bíblica, porque sabemos que tu palabra fue escrita primeramente en griego. Te damos muchas gracias, Señor, porque usaste tú ese idioma para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido en ese entonces, porque todo el mundo conocido alrededor del Mediterráneo hablaba el griego y podían compartir, nuestros hermanos en aquel tiempo podían compartir tu palabra en griego. Posteriormente le tradujeron a otros idiomas y ahora lo entendemos nosotros, Señor. Gracias por ello. Gracias por tú usaste a toda esta gente, Señor, al traducir tu palabra, al venir a traernos el Evangelio en el momento adecuado, en el mundo de entonces, y poderlo entender. Gracias por permitir también que haya pasado 2000 años de aquel entonces y que todavía tengamos tu palabra fiel en estos días. En el nombre de Jesucristo, le damos gracias. Amén. Amén.